NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La voz del pastor con nuestro catecismo de la Iglesia Católica, que como recordarán estamos estudiando, recordando y también profundizando y contemplando este tema tan bonito que es la celebración sacramental, la celebración del misterio de Cristo. Y los últimos encuentros hemos estado hablando de cuándo celebrar y hemos hablado del año litúrgico. Seguramente todos se acuerdan, ese año litúrgico que decíamos tiene su momento central en el Tríduo Pascual que se encuentra, es el corazón de lo que nosotros llamamos la Semana Santa. Y es el corazón además de toda la vida litúrgica de la Iglesia. Ese Tríduo Pascual, decíamos, al que se entra el Jueves Santo con la celebración de la institución de la Eucaristía, el lavado de los pies, y de ahí son 3 días, el Viernes Santo, donde celebramos la pasión del Señor, la adoración de la cruz, el día sábado, en que la Iglesia, digamos así, acompaña en silencio a Jesús, en ese descenso al Sheol, al lugar de los muertos, pero al mismo tiempo espera con expectativa su resurrección, que la celebramos en la vigilia pascual que comienza en la noche del sábado y termina antes de despuntar la aurora del día domingo, domingo de resurrección, que es el tercer día de nuestro Tríduo Pascual. Y decíamos que es de este Tríduo Pascual del cual brota todo el año litúrgico, y en el fondo es este Tríduo Pascual que se va celebrando a lo largo del año litúrgico en los distintos momentos del año o tiempos del año, que, como también decíamos, comienza con el tiempo de Adviento, continúa con el tiempo de Navidad, luego viene el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua y el resto de los meses del año que llamamos tiempo ordinario, porque vivimos como de ordinario viven los cristianos, celebrando. Y nuestra celebración a lo largo del año, entonces tiene su momento semanal central en la misa dominical, como decíamos, ¿no es así? Y aparte de esa misa dominical, en la cual vamos recordando distintos aspectos de la vida y del Señor Jesús, entonces también a lo largo del año se van introduciendo algunas fiestas. Las principales fiestas son fiestas, digamos así, cristológicas, celebramos distintos misterios de la vida de Jesús, pero también hay fiestas marianas donde celebramos la obra que Dios ha hecho en la Virgen María, y también las fiestas de los santos, ¿no?, que nos ayudan también pues a ver la obra que Dios ha hecho en estos hermanos nuestros, gente de carne y hueso como nosotros, pero que se han abierto a la gracia de Dios y entonces se nos presentan como modelo, pero al mismo tiempo también como aquello que Dios es capaz de hacer con nosotros si nosotros nos fiamos de Él. Esto es lo que se llama el cuándo celebrar, es decir, el año litúrgico en general. Pero también decíamos que además de todas estas celebraciones, que fundamentalmente son celebraciones eucarísticas o tienen su centro en la celebración de la Eucaristía, muchas de estas celebraciones vienen precedidas, por ejemplo, por novenas o por triduos, ¿no es así?, que nos ayudan a prepararnos para el momento central de la fiesta, a prepararnos para la gracia que Dios nos quiere dar en esa fiesta concreta que nos toca celebrar, repito, según el momento del año en el que nos encontremos. Ahora, además de eso, además de la misa dominical o estas misas en distintos momentos del año y otro tipo de celebraciones, hay algo muy importante que ya, digamos así, lo anticipé y sobre lo cual quiero que nos detengamos hoy día. Se llama la celebración de la liturgia de las horas. ¿Qué cosa es la liturgia de las horas? Es la liturgia que todos los fieles de la Iglesia Católica estamos llamados a celebrar en nuestros hogares, las comunidades religiosas en su comunidad o la familia en familia, al menos los esposos juntos, la liturgia de las horas, es decir, celebraciones a lo largo de la jornada, oraciones que hacemos a lo largo de la jornada
y que en cierta manera prolongan en nuestra vida cotidiana la Eucaristía dominical. Les decía que la liturgia de las horas tiene distintos momentos a lo largo del día. Empieza, digamos así, con los laudes, que es la oración de la mañana, luego continúa con la hora intermedia, que se suele rezar pues entre 12 del día y 3 de la tarde, por decirlo de alguna manera, es decir, hacia la mitad de la jornada. Luego están las vísperas, que las rezamos al final de la jornada, al final del día, al atardecer, o al empezar la noche, y luego las completas, que es la oración que hacemos antes de irnos a dormir. Y fíjense ustedes lo que dice el Catecismo en el número 1175. Dice así: la liturgia de las horas está llamada a ser la oración de todo el pueblo de Dios, de todo el pueblo de Dios. Es decir, ya el Concilio Vaticano II nos propuso esto, que todos los católicos, todos los bautizados, no solamente las monjitas, los sacerdotes, el obispo, sino también ustedes como fieles laicos, podamos marcar los distintos momentos de nuestra jornada a través de la oración. Y que todo el pueblo fiel pueda entonces vivir en lo que San Pablo dice, orar sin cesar, orar incesantemente, que es lo mismo que Jesús dijo a sus apóstoles en el huerto de Getsemaní: oren sin desfallecer. ¿Por qué? Porque el Espíritu está pronto. Todos queremos ser santos, todos queremos vivir en comunión con Dios, no nos gusta hacer el mal, no nos gusta pecar, no nos gustan estas cosas. El Espíritu está pronto, pero la carne es débil. Esta es la realidad del ser humano. Tenemos, digamos así, dentro de nosotros la concupiscencia que nos dificulta, cuando no, en otras cosas, incluso peor, como que nos arrastra hacia el mal, o nos dificulta hacer el bien, o nos arrastra, nos tiene como encadenados, digamos así, hacia el mal. Entonces, para eso es tan importante la oración. Y esta liturgia de las horas, queridos hermanos y hermanas, es muy bonita. ¿Por qué? Porque fundamentalmente consiste en rezar algunos salmos en el transcurso de la jornada. Son 3 salmitos en la mañana con los laudes, otros 3 salmitos en la hora intermedia, otros 3 salmitos en las vísperas y un solo salmo antes de irnos a dormir. ¿Cuál es la gran ventaja? La gran ventaja es que los salmos no los hemos compuesto nosotros los hombres. Hay oraciones compuestas por los hombres muy bonitas y está bien también rezarlas, apoyarnos en ellas. Pero naturalmente la oración por excelencia es la oración con los salmos, porque los salmos han sido inspirados por el mismo Dios. El autor de las Sagradas Escrituras es Dios, que se ha valido de seres humanos, pero es Dios el autor, ¿no? Se hace esta comparación. Es como el autor humano es como el pincel en las manos del pintor. El pintor, en este caso, sería Dios, y el pincel son aquellos hombres que han escrito concretamente la Biblia. Pero el autor de los salmos es Dios. ¿Y quién mejor que Él para decirnos cómo rezar? ¿Quién mejor que Él para decirnos las palabras con las cuales nos podemos dirigir a Él mismo? Y si ustedes conocen el libro de los Salmos, está dentro de la Biblia, se habrán dado cuenta que es muy bello porque tiene oraciones para los distintos momentos de la jornada y también para distintas etapas que nos toca atravesar a lo largo de nuestra vida o distintos tiempos. Tenemos salmos de bendición para bendecir a Dios cuando estamos contentos, cuando estamos, digamos así, gozosos. Tenemos también salmos para dirigirnos a Dios cuando estamos tristes, cuando estamos sufrientes. Tenemos salmos para dirigirnos a Dios cuando hemos caído en algún pecado y nos sentimos alejados de Él y pensamos que no podemos cambiar. Tenemos salmos para dirigirnos a Dios cuando hemos sufrido la traición de alguna persona querida, algún amigo. En fin, hay salmos para distintas circunstancias. Y esto es muy interesante también porque en la liturgia de las horas esos salmos también como que se van entrelazando. Y al momento de ir rezándolos vamos descubriendo 2 cosas que son fundamentales. La primera es que todos los salmos se han cumplido en Jesucristo. Cuando recemos los salmos, siempre tengamos esto en la cabecita. Este salmo se ha cumplido en Jesucristo. Y también todos estos salmos están llamados a cumplirse en nosotros,
los cristianos. Entonces, estos dos aspectos, el salmo cumplido en Jesucristo, el salmo llamado a cumplirse en mi vida, nos ayudan para entrar en la oración. Y claro, uno puede decir, pero Monseñor, imagínese usted estar rezando en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, pero no somos monjes, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que atender las cosas de la vida, etc. Ciertamente, se comprende. Por eso no hay que asustarse. Les digo de verdad, los laudes se pueden rezar tranquilamente, sin prisas, tranquilamente en un cuartito de hora. Fíjense, ¿quién no puede levantarse un cuartito de hora antes para rezar? La hora intermedia, se los digo, 7 minutos, suficiente para hacer la hora intermedia. Las vísperas, otro cuartito de hora como máximo. Y las completas antes de dormir, 5 minutos. O sea, fíjense ustedes que no es tanto tiempo el que nos toma la oración, no es tanto tiempo. Y sin embargo, qué lindo es comenzar el día, por ejemplo, el esposo y la esposa, rezando juntos los 3 salmitos, escuchando, leyendo un poquito de la palabra de Dios, etc. Ya verán, hagan la prueba y se darán cuenta qué distinto es comenzar el día así, cómo va todo cambiando. Qué distinto es parar unos 7 minutitos a mediodía, 7 minutitos antes de almorzar tal vez, o inmediatamente después, para seguir escuchando un poquitín de la palabra de Dios. Es muy importante, ¿por qué? Porque de esta manera, en los distintos momentos de la jornada, el cielo se nos va abriendo. Si no, tantas veces dejamos que las preocupaciones del día a día como que nos agobien y entonces nos olvidamos quiénes somos, para qué existimos y hacia dónde vamos. Continuamos después de una pausa. Entonces, decíamos pues, hablamos de esta importancia de la liturgia de las horas. Nosotros los sacerdotes, fíjense ustedes, estamos, digamos por norma, por llamarlo así, obligados. Nosotros los sacerdotes rezamos puntualmente, o bueno, al menos deberíamos rezar, y espero que todos lo hagan, ¿no? Puntualmente estas distintas horas de la liturgia. Ustedes como laicos, bueno, yo comprendo que tal vez les parezca mucho comenzar con todas estas oraciones. Los animo a comenzar por lo menos con los laudes que son tan importantes, decía, porque ya se van a dar cuenta ustedes que cambia totalmente nuestra jornada el empezar rezando. Y tal vez al final del día volver a rezar juntos, los esposos, si se puede con los niños, pues mejor, si ya son niños un poquito más grandecitos que saben rezar, pues muy bien. Se puede rezar también las vísperas, por ejemplo, ¿no? Y antes de dormir sí les recomiendo mucho, muy importante antes de dormir, ponernos en la presencia de Dios. Algunas veces pasa que hay personas que se ponen a ver televisión, por ejemplo, ¿no? Y que se van a la cama con todas esas imágenes que han visto en la televisión, que muchas veces son imágenes de violencia, imágenes contra el pudor, imágenes de conflictos, etc. Y esto es lo que uno, digamos así, se lleva en el corazón durante la noche. Y aunque no nos demos cuenta, nosotros podemos estar dormidos en estado de inconsciencia, pero esto es lo que nuestro corazón como que va rumiando en la noche. Y sin darnos cuenta nos va afectando, nos va haciendo daño. Por eso qué bonito, antes de retirarnos a dormir, les decía, por ejemplo, leer un salmito, el salmito de las completas, ni siquiera 5 minutos. Pero ya introducimos en nuestro corazón y en nuestra mente introducimos la palabra de Dios. Y los salmos de las completas son también tan bellos que es muy bonito dormir, y mientras nosotros dormimos nuestro corazón está en vela, rumiando este mensaje que Dios nos da y va limpiando por dentro nuestro corazón, lo va limpiando, porque también es verdad que en el transcurso de la jornada tantas veces hay malos sentimientos, malos pensamientos que entran en nosotros, sentimientos de rencor, de tristeza, de angustia, de amargura, de sentido de injusticia, etc. Y entonces esto, sin darnos cuenta, va agriando el corazón. Por eso es tan importante, repito, esta oración de la liturgia de las horas, que por supuesto, como dice el número 1178 del Catecismo, no quita otras devociones que nosotros podamos tener, ¿no? Dice así, la liturgia de las horas, número 1178. La liturgia de las horas, que es como una prolongación de la celebración eucarística,
no excluye, sino que acoge de manera complementaria las diversas devociones del pueblo de Dios, particularmente la adoración y el culto del Santísimo Sacramento. ¿Ven? Es decir, que además de la liturgia de las horas, hoy, junto con ellas, también nosotros podemos tener nuestras propias devociones, ¿no? Muchos de ustedes seguramente son devotos de la Divina Misericordia, otros son devotos del Sagrado Corazón de Jesús, otros son devotos del Divino Niño, etc. Todos tenemos nuestras devociones, ¿no? Y sobre todo, seguramente, todos, o por lo menos la gran mayoría, también nuestras devociones marianas, ¿no es cierto? El rezo del Ángelus, el rezo del Santo Rosario, que es tan importante también porque es, como decía el Papa Juan Pablo II, contemplar los misterios de la vida de Jesús con los ojos de la Santísima Virgen María. Y el rosario es un arma muy poderosa para poder vivir cristianamente y afrontar las tentaciones y las dificultades de nuestra vida cotidiana. Así que ojalá pues que todos puedan animarse y comenzar a rezar la liturgia de las horas, por lo menos alguna de las horas, alguna de las partes de esta liturgia. ¿Y dónde se consigue? Porque eso está ya todo editado por la Iglesia. Pues eso se consigue en las librerías católicas. En las librerías católicas, imagínense ustedes la librería del Arzobispado nuestro aquí en Arequipa, que se llama Acaya, que queda en la primera cuadra de la calle San Francisco, o la librería de las Paulinas, o probablemente también la librería de los Salesianos. En fin, hay distintas librerías, ¿no es cierto?, que también ahí se venden lo que se llaman la liturgia de las horas. Entonces te lo compras, vale la pena invertir un poquito de dinero, ¿no es cierto?, y entonces te lo compras y ahí de esa manera puedes comenzar a gustar y verán qué bien, hermanos y hermanas, qué bien se siente uno cuando marca el día a través de la oración con los salmos. Muy bien. Vamos terminando ya con esta parte de nuestro catecismo. Pasamos al siguiente tema. ¿Dónde celebrar? Número 1179 y siguientes. ¿Dónde celebramos los cristianos? ¿Dónde celebramos los católicos? Y el catecismo empieza ya recordándonos un versículo del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 4, versículo 24. Nos dice así: el culto en espíritu y en verdad de la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo. El culto no está ligado a un lugar exclusivo, el culto cristiano, nuestro culto católico, sino que toda la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Yo quisiera que nos detengamos un poquito aquí recordando ese encuentro de Jesús con la samaritana que justamente nos lo relata el Evangelio de Juan. No sé si todos ustedes conocen este episodio. Jesús está con sus apóstoles, como vivía él, yendo de un sitio para otro. Jesús vivía siempre en movimiento, peregrinando de un sitio para otro, anunciando el Evangelio, anunciando la llegada del reino de los cielos, predicando el amor de Dios. En este caminar, nos cuenta el evangelista Juan, que estaba con Jesús, llegan a Samaria. Samaria era, dentro de todo el pueblo de Israel, digamos, una zona geográfica y una parte del pueblo que se había separado de Israel. Fíjense, inicialmente habían sido todos parte del mismo pueblo y tenían la misma religión. Eran todos, digamos así, judíos y creían en este único Dios, el Dios Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, y estaban unidos en la fe y unidos también en el culto. En la época de Jesús no había muchas capillas como tenemos ahora, o parroquias, no, existía solamente un templo muy grande, muy bonito, que se llama el Templo de Jerusalén, al cual debían ir todos los judíos en peregrinación en distintos momentos del año para celebrar las liturgias respectivas. En un momento de la historia, no entro en los detalles, Samaria se separa del resto del pueblo de Israel y entonces hacen ellos su propio templo. Fíjense ustedes, hacen su propio templo. Y ellos dicen que es en ese templo que está sobre el monte Garizim, ese es el templo querido por Dios para que le rindan culto. No el templo de Jerusalén, sino el de Garizim. Hay digamos, un conflicto entre los judíos y los samaritanos. Pueden leer
un poco este episodio, repito, en el Evangelio de Juan. Jesús llega a Samaria, a las puertas de la ciudad, está sumamente cansado y le pide a los apóstoles que vayan ellos a la ciudad a comprar algo de comer, ¿no? Porque él ya estaba pues sumamente cansado y él se queda esperándolos ahí en la puerta de la ciudad, digamos, en el pozo, porque los pozos en la época de Jesús estaban siempre a la entrada de la ciudad, ¿no? No estaban en el centro, sino a la entrada. Muy bien, entonces llega esta mujer samaritana, comienza todo un diálogo con Jesús, que no vamos a detallar ahora porque sería alargarnos demasiado, pero hay un momento en que esta mujer le dice a Jesús, le dice justamente esto, bueno, ¿y dónde? Porque ya esta mujer se va dando cuenta que Jesús es un profeta, ¿no? Todavía no se da cuenta que es el Hijo de Dios, pero ya lo va viendo como un profeta. Y entonces le dice, bueno, y dice, entonces al final, ¿dónde es que debemos darle culto a Dios? ¿En Jerusalén, como dicen ustedes los judíos, en el templo de Jerusalén o en el templo de Garizim, como decimos nosotros los samaritanos? Y Jesús le responde una cosa, le dice, en verdad te digo que llegarán los días, ya estamos en ellos, en que los verdaderos adoradores de mi Padre no le darán culto en un sitio o en otro, sino en espíritu y en verdad. Esto es, fíjense ustedes, queridos hermanos y hermanas, esta es una enseñanza de Cristo. Y es fundamental esta enseñanza de Cristo, es decir, el culto cristiano, el culto que Dios quiere, no es un culto que necesariamente esté vinculado a un lugar, no es el lugar lo más importante es el espíritu, el corazón de la persona, que el corazón en verdad, sea un corazón enamorado a Dios, un corazón que alabe a Dios, un corazón que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero ciertamente, ¿no es cierto?, desde ya incluso las religiones precristianas, los hombres, que somos seres sociales, que hemos sido creados para vivir en comunión, en sociedad, han tendido siempre a reunirse también para tener sus prácticas religiosas. Me refiero incluso a religiones precristianas. Pero también nosotros los cristianos tendemos a esto, porque también la iglesia es una comunidad y es muy bonito esto. Fíjense, nos reunimos en comunidad para dar culto a Dios, ¿no? Y entonces nos reunimos en comunidad para celebrar. ¿Y qué celebramos? Por ejemplo, los sacramentos, la Santa Misa, el bautismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es a esto a lo que se refiere el número 1179 del Catecismo cuando nos dice así. Dice, cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, pensemos en nuestras parroquias, en nuestras capillas, lo fundamental es que tengan presente que ellos son las piedras vivas. O sea, las piedras no son tanto las piedras del templo, sino nosotros somos piedras vivas reunidas para la edificación de un edificio espiritual, Este templo espiritual que es la comunidad cristiana, este templo espiritual que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, como dice aquí, el cuerpo de Cristo resucitado, es el templo espiritual de donde brota la fuente de agua viva. Y nosotros somos incorporados a Cristo por el Espíritu Santo y entonces también somos templo del Dios vivo. Muy interesante, ¿eh? O sea, el templo es Jesucristo, el cuerpo de Cristo resucitado, glorificado. Ese es el templo. Y nosotros hemos sido unidos al cuerpo de Cristo a través del sacramento del bautismo. Entonces nos incorporamos al cuerpo de Cristo y entramos a formar parte también de ese templo. Y el templo del Espíritu Santo, como ustedes saben, pues es nuestro cuerpo, ¿no es así? Muy importante todo esto, queridos hermanos y hermanas, que no quita naturalmente la necesidad de recurrir a nuestras parroquias, a nuestras capillas, sino sí el ir tomando conciencia de que en primer lugar somos nosotros el templo de Dios y que somos nosotros piedras vivas de ese templo que es toda la comunidad cristiana. Y es en ese templo que es la comunidad cristiana unida a Cristo, nuestra cabeza, que rendimos culto a Dios, un culto que es en espíritu y un culto también que es en verdad. Continuaremos con esto en nuestro próximo encuentro. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios.
presentó La voz del pastor.